Pues hoy es un día muy especial porque celebramos 34 años de vida de iglesia, como lo pudimos ver en la remembranza que leyó nuestro hermano Adrián Martínez. Y también, queridos hermanos, yo celebro que tú estés aquí acompañándonos en este día tan especial para nosotros. Y espero yo que este día quede en el recuerdo de todos. Yo, por la gracia de Dios, este mes estoy cumpliendo ya 17 años como pastor de esta amada iglesia Palabra de Vida. Y es un motivo de agradecimiento el poder estar aquí con tantos hermanos que han sido parte de mi vida y de la vida de esta iglesia. Quiero compartir contigo un mensaje que he denominado Retomando el rumbo, porque sin duda a lo largo de 34 años de iglesia ha habido turbulencias, ha habido cambios, ha habido crisis, ha habido tormentas que han movido a veces nuestra visión y nuestra misión. Y una de ellas fue sin duda la pandemia, que no acaba todavía de terminar. Y preguntándole a Dios sobre cuál sería el mensaje para un aniversario como este, pues Él me dijo: habla como el Señor Jesucristo, con historias, con parábolas, para que los que son mis hijos puedan tener el discernimiento que mi espíritu les ha de dar, para que puedan entender esta palabra y la hagan suya. Así que escucha con atención y abre tu paracaídas, porque cerrado de nada te va a servir. Se cuenta que un piloto británico ya grande volaba su pequeño avión cuando llevaba ya 40 minutos de vuelo, de un vuelo que había planeado de 4 horas, sufrió una apoplejía en pleno vuelo que lo dejó ciego. Al principio pensó que lo había cegado la luz del sol, pero se dio cuenta que era mucho peor. Así que buscó la radio a tientas y realizó una llamada SOS de emergencia, y el controlador del tráfico aéreo comenzó a tranquilizar al piloto y le dijo que le iba a asistir hasta que lograra que el avión aterrizara. Y lo primero que le preguntó el controlador aéreo al piloto, es si podía ver alguna pista donde él pudiera aterrizar. Y el piloto le dijo: negativo, señor, no puedo ver absolutamente nada. Así que el piloto tenía que usar su fe y confiar en las instrucciones de la torre de control, y tendría literalmente que volar a ciegas. Esta historia, en algún momento de nuestras vidas, casi todos la hemos sufrido. No necesariamente una apoplejía que nos impide poder ver, pero sí quizá un ataque de un divorcio, un hijo enfermo, un tumor maligno, una quiebra financiera, una división de la iglesia, o tal vez la muerte de un ser querido. Y tal vez, queridos hermanos, no nos encontramos volando en el aire, pero si nos sorprende la mitad de nuestra carrera, o la mitad de nuestra vida, o la mitad de nuestro ministerio, en algún momento todos hemos perdido de vista la pista de aterrizaje seguro. Y hemos tenido que volar a ciegas, y uno sigue volando por inercia, ¿sí? Y verdaderamente no sabe lo que va a venir un poco más adelante. Es más, el solo hecho de poder volar produce cierto temor. No volar a ciegas, sino solamente volar como pasajero. No sé si todos han tenido la oportunidad de volar, pero seguro que uno no se olvida la primera vez que subió a un avión. Y para un adulto puede ser una experiencia aterradora, pero para un niño resulta divertido. Yo no sé si algunos de ustedes se acuerdan, los que son más o menos de mi calibre, que en el aeropuerto había un avión cafetería, en donde para nosotros resultaría algo hermoso el poder subir a ese lugar, porque aunque no teníamos la posibilidad de volar en un avión, porque en aquella época era algo sumamente costoso y de lujo, bueno, pues nos conformábamos con que nuestros papás nos llevaran a tomar un café aquí en este avión cafetería. Y ya junto, uno no puede creer que está sentado en un inmenso cilindro metálico y que solamente la pista puede acelerar a 300 kilómetros por hora hasta que ya no toca el suelo. Y uno
comienza por primera vez que vuela a observar desde la ventanilla del avión, el aeropuerto, los árboles, las casas, los negocios, los embotellamientos de tránsito, que parecen pequeños legos en una inmensa maqueta gigante. Los que hemos tenido oportunidad de volar por la Ciudad de México podemos dar cuenta de esto. Pero en todos estos años, queridos hermanos, yo he aprendido algunos principios prácticos que son muy aplicables a la vida diaria. Y nuestra vida es como un vuelo de avión que debe respetar ciertas normas para poder volar mejor y más seguro. Así que, al investigar un poco, he descubierto que en primera instancia un avión de línea debe alcanzar una altura de 10 a 12.000 metros para poder llegar a la altitud de crucero de un avión. Entonces la pregunta clave es, ¿para qué? ¿Para qué se tiene que llevar al avión a una altura tan particular? Y hay tres causas que tienen que ver con los factores que más preocupan a las compañías aéreas. El primero son ganancias, es económica. Cada metro que ascendemos desde la superficie de la capa de aire es más delgada, hay menos oxígeno y obviamente en esa altura hay menos consumo de combustible. Cuanto más ahorran, todos hacen mejor negocio y todos están felices y contentos. Así nosotros metafóricamente debemos tratar de llegar a esa altura para poder tener menor resistencia a los conflictos, a los problemas, al estrés, a las preocupaciones. La segunda razón es la seguridad de los pasajeros. Se relaciona con la seguridad que tienen que tener los pasajeros cuando van a bordo del avión, porque la mayoría de los fenómenos atmosféricos, lluvias, relámpagos, granizos, nubes, se dan en la troposfera. La troposfera está de la parte de abajo hasta los 10.900 metros. Arriba de eso ya no llueve, ya no hay nieve y no hay tormentas. Entonces un avión bien puede atravesar un momento tormentoso con lluvias porque a nadie le gustan las turbulencias y aparte complica las operaciones cuando hay turbulencias en un avión. Alguien dijo, yo no he visto a nadie ateo cuando el avión se mueve mucho, y es así. Por eso, la mejor prevención, dicen los pilotos, es esquivar las tormentas, volar por encima de ellas y de allí la altitud de crucero. Además, a esa altura tampoco hay aves que puedan impactar en el avión, que es un problema común en el despegue y en el aterrizaje. Y la tercera razón es seguridad en caso de algunas fallas. En el aire los pilotos tienen un margen de tiempo para poder solucionar las fallas. Si un avión solo volara a 1.000 metros del suelo y sus motores se detuvieran, el impacto sería inmediato. En cambio, a más de 10.000 o 12.000 metros logra planear y puede recorrer entre 100 y 150 kilómetros, aunque obviamente nadie quiere vivir una experiencia así. Pero bueno, hay más posibilidades arriba y por otro lado, en el caso de la despresurización repentina, ustedes saben, las azafatas lo dicen, va a aparecer una mascarilla que te la tienes que poner antes de 10 segundos para que no sufras de hipoxia, que es la falta de oxígeno en el cerebro. Y estas máscaras de oxígeno tienen una autonomía de 15 minutos, que según los estándares de seguridad es el tiempo suficiente para que el piloto pueda solucionar el problema. Porque si estuvieran volando más bajo, nadie se salvaría. Y hasta este punto, en donde hemos visto todo esto, ya sé que muchos de ustedes se están preguntando, bueno, ¿y para qué tanta información? Pues yo les digo, pues para que vuelen felices. ¿Sí? Pero no, más bien, te cuento por qué volar es tan parecido a los principios de la vida con Dios. El primer principio. Cada vez, queridos hermanos, que tomamos cierto rumbo en la vida, en obediencia a Dios, será como tomar una ruta de vuelo. Hace 17 años yo me subí a esta ruta de vuelo que inició con nuestro hermano Salvador Marcín Pedrero, primer pastor de esta iglesia cristiana. Y no sé si a ti te pasa, pero nos solemos obsesionar con la pregunta, ¿habremos elegido el vuelo correcto? Porque siempre que obedecemos a Dios o hacemos algo, siempre estamos obsesionados con qué hubiera pasado si hubiera tomado el otro vuelo, qué hubiera pasado si hubiera usado el plan D. Entonces, cuando tomamos
se le conoce así porque las personas que compran algo y no salen rápido del centro comercial, entonces comienzan a mirar y a mirar y se van a una tienda, se van a la otra para ver si encuentran el mismo producto a un precio más económico. O piensan que si por el mismo dinero pueden encontrar algo mejor y empiezan a tener este remordimiento. Generalmente las mujeres suelen comparar más precios que los hombres. Finalmente, algunas de ellas dicen: lo compré en Liverpool, y después se dan cuenta que Walmart estaba a mitad de precio. Y sufren lo que se llama el síndrome del remordimiento del comprador, que es algo que vivió el pueblo de Israel en el Éxodo. Mira, donde Dios, escucha bien, elige al piloto, donde Dios elige a los pasajeros. Así que en este pasaje que vamos a ver, Dios eligió al piloto Moisés y eligió a los pasajeros, el pueblo de Israel. Así que veamos esta fascinante historia que se parece mucho a nuestra propia vida con el Señor. Acompáñenme por favor a Éxodo 3:10. Éxodo 3:10, si trajiste tu Biblia, y si no tenemos Biblias para prestar. Ya no, hay una Biblia, si alguien la necesita, le vamos a usar. Ok, ya lo tienes, Éxodo 3:10. Muy bien, para el que no trae su Biblia, pues encienda la suya. Ok, dice Éxodo 3:10: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Así que esta historia es muy parecida a la nuestra, porque finalmente alguien también envió a tu vida a alguien para que te hablara del Señor Jesucristo y te sacara de las tareas pesadas del pecado que traías encima. Pero también podemos ver que en esta historia tan fascinante Dios marca los requisitos. Adelántate un poquito a Éxodo 6:7. Quisiera poderlo ver todo porque es fascinante, pero solo voy a tomar algunos versículos. Dice el versículo 7, escucha bien: y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Algún día también el Señor te tomó como su pueblo, y Él dijo: ahora tú me perteneces porque yo soy tu Dios y te voy a sacar de esa esclavitud del pecado que tú tenías, y te voy a sacar de tu vana manera de vivir y te voy a llevar a mi luz admirable. Después, ¿qué hace Dios en nuestras vidas? Pues Dios establece el plan de vuelo. Adelántate un poquito a Éxodo 12:37. Fíjate lo que dice. Éxodo 12:37 dice: partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Así que, primera parada de arranque, aeropuerto de Ramesés con destino a Sucot. Este pueblo de Israel primero estaba emocionado en subirse a la ruta de vuelo con Moisés, porque Moisés les dijo: los voy a liberar de la esclavitud de Egipto. Pues así, nuestra iglesia también comenzó hace 34 años y Dios eligió al piloto, Salvador García. Te quiero decir que el pueblo de Israel es lo mismo que nosotros. Ahí, como puedes ver, están los siervos que comenzaron con la iglesia, está la primera piedra que se puso ahí y comenzó el vuelo hace 34 años. ¿Y qué decía? No, o sea, finalmente el pueblo de Israel decía: grandiosos, todo el mundo a bordo del avión de Moisés. Ya tenemos un guía que reciba las instrucciones de la torre de control para que nos lleve a puerto seguro, a nuestro destino. Adelántate otro poquito, Éxodo 13, 17 y 18. Mira lo que dice. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca. Observa esta parte de aquí, en donde Dios dijo: esa ruta no, porque tiene muchas turbulencias, necesito que le des la vuelta. Porque Dios dijo: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. ¿Cuántas
veces a ti te dijeron, oye, ¿no te gustaría recibir a Cristo en tu corazón? Y tú te rehusaste. Y te rehusaste. Finalmente Dios envía a la persona que es la que te iba a decir, recibe a Cristo en tu corazón, te conviene. Dios te eligió. Y después Dios te comienza a llevar por un camino muy diferente al que tú llevabas, porque lo primero que te preguntan cuando la gente se convierte es, ¿puedo tomar? ¿Puedo bailar? ¿Sí? ¿Puedo ir a fiestas? ¿Puedo escuchar? Hermanos, perdón. Dios no es así. Dios no te va a poner límites. Es el Espíritu Santo el que te va a guiar a toda verdad. Dice el versículo 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo. Y dice que subieron el pueblo de Israel armados. ¿Por qué? Porque en tu vida va a haber tormentas, en tu vida va a haber crisis, en tu vida va a haber turbulencias, situaciones difíciles que van a tratar de hacerte desistir. Pero dice, no, yo les voy a dar las armas del Espíritu Santo. Y con esas vas a poder luchar en esta lucha espiritual que vivimos continuamente. Igual nosotros nos subimos a este vuelo y Dios es tan cuidadoso que nos lleva por el camino más seguro para que no nos arrepintamos y pensemos que nos equivocamos de vuelo. Poco tiempo después de llegar al Mar Rojo, empieza el remordimiento del comprador a hacer efecto este síndrome. Primera turbulencia, Éxodo 14:10. Éxodo 14:10, y dice, y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová y dijeron a Moisés. ¿Qué dijeron? ¿Cuántos fatalistas conoces tú? ¿Cuántas personas negativas han cruzado tu vida? Miren lo que dijeron. ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que moramos en el desierto? ¿Para eso querías que me convirtiera al cristianismo? Mi error me dijo yo que nunca me quitaron el trabajo, estoy enfermo, no puedo seguir haciendo nada. Dice, ¿por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto diciendo, déjanos servir a los egipcios, ¿por qué no me dejaste en el mundo si yo estaba tan a gusto con Satanás? Faraón es un tipo de Satanás. Egipto es un tipo de la esclavitud, del pecado. Dijeron más, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. ¿Qué había ahí? Nula fe. Perdieron totalmente la fe. Primero estaban muy cómodos subiendo al avión de Moisés y ahora dijeron, no, ya no quiero. Cuando el Señor les dijo, os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios y vosotros sabréis que yo soy Jehová. Así que el piloto tenía que hablar por el altavoz para calmar al pueblo de Israel. ¿Y qué les dijo ese piloto? Versículo 13. ¿Qué les dijo? No temáis, estad firmes y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis ¿qué? Tranquilos. Hay una promesa de fidelidad, una promesa de protección, una promesa de cumplimiento. Dice Éxodo 14, cuando ahí está el piloto tranquilizándonos, y en el que sí dice ahí la palabra de Dios, Éxodo 14:30. Escucha estas hermosas palabras. Así salvó Jehová aquel día a Israel de mano de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla del mar, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Temió a Jehová. ¿Qué quiere decir temer a Dios? Tenerle reverencia, estar sumisos delante de Él, obedeciéndolo y respetándolo. Eso es el temor de Dios. Así que
Segundo aterrizaje perfecto. Ese es en el momento que todo te sale bien, tienes buen trabajo, tienes salud, te llevas bien con tu esposa, tus hijos están yendo a la escuela, no son rebeldes, se portan bien, te obedecen, maravilloso. Y es cuando tú vienes a la iglesia el domingo y dices, alabemos al Señor por lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Así que en esta segunda escala, en un aterrizaje perfecto, vea lo que dice Éxodo 15, del 1 al 4, por eso el primer canto que tú escuchaste fue los carros de Faraón. Dice el capítulo 15, versículo del 1 al 3. Entonces cantó Moisés y los hijos de Israel este cántico a Jehová y dijeron: cantaré yo a Jehová porque se ha magnificado grandemente, ha echado en el mar al caballo y al jinete. ¿Qué hizo Dios? Te libró. Número 2, Jehová es mi fortaleza y mi cántico y ha sido mi salvación. Este es mi Dios y lo alabaré, Dios de mi Padre, y lo enalteceré. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Lo que puedes ver aquí en este pasaje, ¿cuántos mis tiene? Observa. ¿Cuántos mis? ¿Cuántos? ¿Cuántos? 4. ¿Ya lo viste? Eso es lo que te da identidad a ti como cristiano, como hijo de Dios. Mi fortaleza, mi cántico, mi salvación, mi Dios. ¿Para qué tengo yo esa identidad? ¿Para qué tengo a ese Dios grande? Para alabarlo y para enaltecer. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice el versículo 3, Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Si tú, querido hermano, sigues teniendo miedo, si tú te sigues sintiendo frustrado, es que no conoces al Dios que tienes. Porque Jehová es varón de guerra y no va a haber ningún problema, batalla o circunstancia que sea mayor que Él. Y Él va a ir al frente. ¿Qué pasa después? Termina la fiesta y de nuevo a emprender el vuelo y llegan a un lugar de turbulencia y viene nuevamente el desánimo. Yo no sé si tú te has puesto a pensar, pero a mí cuando todo me comienza a salir bien, a veces le tengo que preguntar a Dios, ¿qué me vas a pedir, Señor? Aquí está, ¿no? Termina la fiesta, ve lo que dice Éxodo 15, 22. Dice, e hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo y salieron al desierto de Sur y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, vital para la vida. Y llegaron a Mara y no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso le pusieron el nombre de Mara. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? Hermanos, hay pruebas de fe en nuestra vida continuamente, en donde tú vas a tener a veces que beber esa copa de agua amarga. Como ese aguijón en la carne de Pablo, que decía 3 veces le he pedido al Señor que me quite este aguijón de mi carne y que le dijo, bástate mi gracia. ¿Cuántas veces ha vuelto en ti el síndrome del arrepentimiento? Y en un momento dijeron, ¿cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos pepinos y melones, puerros, cebollas, ajos y unos tacos de barbacoa maravillosos que allá nos hacíamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná, este pan ligero. Hasta perdimos el apetito. El maná era ese pan que caía del cielo y que era suficiente para poder mantener nutridos a los israelitas. ¿Y qué pasó contigo? Es cuando en ese momento dices, ay, ya salió el iPhone 15, me lo voy a comprar. Y al ratito ya salió el 16 y ese ya no te satisface. El carro que tienes es muy viejo y ya no te satisface. Y Dios
te ha provisto de tantas cosas y tú dices, no quiero, pero Señor, o sea, ya quiero otra cosa. Así que nosotros podemos ver en este pasaje que lo que al principio fue un milagro de Dios, después se transformó en algo tedioso. Entonces, cuando uno decide obedecer a Dios, es inevitable, queridos hermanos, tener dudas acerca de nuestro rumbo actual de vida. No sé si alguna vez te lo dijeron, pero las dudas, cuando uno toma una decisión, van a venir. Eso es algo que pasa cuando subimos a un avión comercial. Sabemos que estamos volando a México porque el boleto de avión dice que vamos a México. Y tenemos fe que el piloto nos va a llevar a México. Pero cuando tú estás en el aire, querido hermano, te pueden llevar a Venezuela y no tenemos ni la menor idea. O sea, viéndolo desde esta manera, siempre estamos volando a ciegas. Por eso, cuando nos toca volar con Dios, tenemos que evitar caer en las trampas de sobreespiritualizar el rumbo. Por ejemplo, la famosa frase con la que muchos se rinden: no estoy sintiendo paz. Y si no estoy sintiendo paz, no creo que esto sea de Dios. Créame, yo lo he escuchado muchas veces. Es que Dios no me habló, es que no siento paz. ¿Y por qué abandonaste la congregación? Porque no sentía paz. ¿Por qué abandonaste a tu mujer? Porque no sentía paz. Y esto de no siento paz, no siempre se trata de una señal de Dios para bajarnos del avión. Pues la mayoría de las veces ese no siento paz es una ansiedad solapada por nuestra pésima actitud, una clara señal de inmadurez espiritual. Cuando Dios nos enseña en su palabra, Filipenses 4:7, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por eso Dios te dice, por nada estés afanoso. Y después, fíjate las palabras del Señor Jesucristo en Juan 14:27. Estas palabras maravillosas que a lo mejor no las has podido meditar profundamente, espero que hoy las entiendas. Él dijo, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Fíjese bien, la paz de Dios es diferente a la del mundo. Hay dos tipos de paz y muchas personas están equivocadas pensando que el mundo les va a dar paz, pensando que su trabajo les va a dar paz, que tener dinero en el banco les va a dar paz, que estar bien con su esposa y con sus hijos les va a dar paz. La paz de Dios es diferente. El Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendrán aflicción, pero confíen porque yo he vencido al mundo. Así que no está hablando de la ausencia de turbulencias o de la ausencia de problemas. Entonces, cuando aceptamos un rumbo de vuelo, no es raro o no es inusual tener dudas. ¿Llegaremos a ese destino o no llegaremos? Y te quiero decir, hermanos y hermanas, yo he dudado muchas veces de mi llamado y me he preguntado muchas veces si sirvo para esto o no. Y a veces las vuelvo a tener. Pero el atravesar sentimientos de falta de paz nunca es una señal automática de que nos equivocamos de decisión. Cuando empezaste tu matrimonio, a veces después de 2 o 3 años dejaste de sentir paz. Cuando tuviste un hijo que decías, qué lindo el bebé, y al ratito dejaste de sentir paz. Cuando le da diarrea, cuando se enferma, cuando está come y come, cuando te molesta, cuando estás trabajando. Lo mismo cuando tú empiezas un ministerio, empiezas a tener problemas con la gente porque eso es una iglesia, un organismo vivo. Y perdieron
Así que piensa esto, estemos en el centro de la voluntad de Dios o no, la vida se compone de turbulencias, el avión se te va a mover. La Biblia nunca le manda a nadie, oye hermano, hermana, hijo mío, hija mía, si no sientes paz, comienza toda la tarde a pensar y a especular qué hubiera pasado si hubieras tomado el otro vuelo, qué hubiera pasado si hubieras usado el plan B. Así no es. He conocido gente que cambia de ministerio, cambia de profesión, cambia de país, cambia de pastor y cambia de iglesia. ¿Y por qué cambiaste? Porque no sentía paz. Son los que creen que la voluntad de Dios es volar en paz. Y si alguien me dice yo jamás tuve turbulencias en mi vida, es porque nunca voló. Entonces, cuando logramos entender que las crisis, las adversidades, las turbulencias son parte del proceso, el zarandeo es parte del proceso, nos vamos a dar cuenta que este proceso es una oportunidad para que tengamos que volar más alto. Y eso es lo que los pilotos hacen en el momento que hay turbulencias o hay una tormenta. No se quedan ahí lamentándose, no se quedan ahí lamiéndose las heridas. ¿Qué hacen? Suben más alto. Esa es la vida del creyente, es la vida de la iglesia. Y a ti te digo, iglesia, levántate, deja ya de estarte lamiendo las heridas, mejor sube la nariz del avión y vuela hacia arriba. Dios nos entrega en las turbulencias de la vida, son intencionales. Así que, la pregunta obligada, ¿qué es la vida? Pues la vida es la actitud que tenemos cuando hay turbulencias. Ahí salta lo mejor y lo peor de ti. Si quieres ser pastor, vas a sufrir como gente de la buena y desleal, de los buenos y de los otros, porque viene de todo, del que te ama de verdad y del hipócrita que te dice que te ama. Si quieres emprender una familia, vas a lidiar con la responsabilidad y vas a tener que ir a trabajar, aunque no tengas ganas. Y vas a tener que ser padre o madre, aunque se te vayan las ganas de ser padre o madre. Entonces, cuando uno esté en un vuelo de la vida y se pone la vida turbulenta, uno comienza a pensar que Dios no está ahí, que tomé el vuelo equivocado. No tenía que haber aprendido esto, no tenía que haber viajado, no tenía que haber salido del país, no tenía que haberme casado, no tenía que haberme divorciado, no tenía que haber tenido hijos. Y ese no tenía que haber se repite y se repite y se repite. Y entonces empezamos a manejarnos en las hipótesis del remordimiento del comprador y se vuelven todos los días de nuestra vida un compañero de cuarto y no nos dejan en paz. Segundo principio que yo entendí y te comparto es, escucha bien, como pasajero, nuestra visión siempre va a ser limitada. Hay que tener fe. Como pasajeros en un avión comercial vemos el exterior por una diminuta ventana. O sea que quien viaja como pasajero no necesita tener una visión amplia del exterior, sino que tiene que confiar en el piloto. Entonces, cuando obedecemos a Dios y confiamos que Él está en la torre de control, ¿qué es lo que sentimos al ver por la diminuta ventana de la fe? Porque uno solo confía en que le creyó a Dios. Y después hay turbulencias. No viene la economía próspera, necesitas una operación urgente, no se vende el carro, o no podemos comprar el refrigerador, o nuestro hijo reprobó el año. Se fue el ministro de alabanza. Y entonces surge la pregunta, ¿qué vemos por la pequeña ventana? ¿Lo que realmente está pasando o lo que nosotros creemos en nuestra mente que está pasando? Porque como uno no tiene la información completa que sí tiene el piloto,
mayor información que nosotros y nosotros pensamos que está pasando algo cuando realmente no está pasando nada. Entonces, con relación a creer lo que uno ve, se cuenta de una señora que miró por la ventana la ropa recién lavada de la vecina que colgaba en el tendedor y le dijo a su esposo: ¿ves estas sábanas qué sucias están? Pero qué mujer tan cochina, ¿por qué no cambia de detergente o las lava mejor? Y la siguiente semana se volvió a asomar y se asombró lo blancas que estaban, lo limpias que estaban las sábanas de la vecina. Y le dijo a su esposo: ¿será que esta mugrienta aprendió a lavar la ropa o que finalmente cambió de detergente? ¿Y sabe qué le dijo el esposo? Nada de eso, mujer, lo que pasa es que lavé la ventana. Entonces, escucha bien, si lo que vemos es lo que creemos en nuestra óptica cerebral, siempre vamos a creer que estamos en el avión equivocado. Siempre vamos a estar pensando que nos equivocamos de decisión. Y si nuestras ventanas están sucias, todo se va a ver mal. Entonces, la decisión más importante de toda la vida es la decisión de seguir a Jesucristo. Seguirlo como persona, seguirlo como familia y como iglesia. Esta es la decisión más importante. Pero la siguiente decisión más importante después de esa es la actitud con la cual le vamos a seguir. ¿Con qué actitud, querido hermano, has tomado tú la decisión de seguir a Dios? Porque esto va a determinar la manera en que vamos a ver las turbulencias en nuestra vida, las crisis, las tormentas. Y si tu actitud es equivocada, cualquier turbulencia va a hacer que te quieras bajar del avión. Cualquier movimiento mínimo va a ser excusa para decir cambio de avión. Y te quiero decir, vas a pensar, esto no es de Dios. Y muchas veces la única diferencia entre ver una turbulencia como un ataque diabólico o parte del entrenamiento divino es nuestra actitud. No siempre es el diablo al que le echamos más culpas de las que tiene, el que tiene la culpa. Nunca debemos olvidar que si Dios está en la torre de control, parte de nuestro vuelo va a ser a ciegas, en fe. El Señor no es una máquina tragamonedas de que le echas unas monedas, aparecen las cerezas y viene la bendición. No, no es así. A veces hay que sembrar y sembrar en fe, y la cosecha en algún momento te va a alcanzar, porque el Señor no es deudor de nadie. Entonces, tercer principio. Este tercer principio que yo he aprendido acerca de volar es: si te subes al avión, lo puedes sufrir o lo puedes disfrutar. El rumbo de vuelo no va a cambiar. Tu actitud va a ser la diferencia. Cuando la actitud no es la correcta, habrá gente que dice: yo estoy a bordo hasta en tanto esté de acuerdo en todo. Pero apenas sospeche que el pastor predique, haga o diga algo que no es de mi agrado, yo saboteo el vuelo. Y hay personas así, lo he vivido. Finalmente yo aconsejo que si por alguna razón no estás de acuerdo con el rumbo que ha tomado el vuelo de tu iglesia, entonces te bajes en el siguiente aeropuerto. Pero no se te ocurra ir a la cabina para poder intentar convencer al comandante que cambie de vuelo o de ruta. Porque hay gente que dice: yo estoy en esta iglesia porque quiero decirle al pastor las cosas que hay que cambiar. Y perdón, pero la mano no le dice a la cabeza lo que tiene que hacer. A lo mejor no te gusta la cabeza, pero hay una cabeza. Y eso lo tenemos que entender. Te puede o no te puede gustar la cabeza, pero hay una cabeza. Entonces yo pregunto, ¿cuán comprometidos estamos con este vuelo? Porque así como el electrocardiograma puede medir la salud de nuestro corazón físico, debemos medir cuál es
Tiene que ver con un detalle que no es menor y uno, querido, de los más importantes. Un piloto recibe indicaciones única y exclusivamente de la torre de control. Todas las indicaciones para que el avión llegue a su destino provienen del controlador aéreo, que tiene la tarea de dirigir al avión entre el laberinto de tantos vuelos. Esto es, el único que da órdenes es Dios. Y si el piloto, por muy sabio e inteligente que se crea, no sigue las instrucciones de la torre de control, puede colisionar y ocasionar en el peor de los casos una tragedia que le cueste la vida a muchos. Cuando el piloto de la pequeña nave perdió la vista por la complejía que sufrió, si quería salvar su vida y poder aterrizar su pequeño avión, tenía que escuchar una sola voz y confiar en fe en la voz del controlador aéreo. Así que, hermanos, en los vuelos de nuestras vidas estamos acostumbrados a escuchar cientos de voces. Todos hablan y no nos dejan escuchar la voz del Espíritu Santo, que es el controlador aéreo. Entonces, cuando aprendemos a filtrar esas voces innecesarias y ociosas, es cuando recién vamos a hacer silencio para poder escuchar la voz que realmente importa. Entonces, en nuestra vida siempre vamos a volar a través de opiniones opuestas. Entonces, el secreto para alcanzar el destino es escuchar, queridos hermanos, la voz del controlador aéreo. Porque las muchas voces siempre contaminan el destino. Y hay una sola voz que tenemos que oír si es que no queremos perderlos. Porque si Jesús, querido hermano, no basta, el adversario te va a proponer muchos sustitutos. Y yo te digo, nos basta con Jesús. Aunque no estemos triunfando en alguna temporada de nuestra vida, o si la iglesia no crece, o si hay algunos problemas entre nosotros, o si el negocio no prospera como soñamos, o si la familia no es lo que quisiéramos, Jesucristo basta. Jesús nos basta, no importa si hay días en los que quisiéramos renunciar y bajarnos del vuelo. Y hay días que a veces nos fascinan porque todo nos sale bien, pero hay días que no son así. Si viene otra pandemia, que parece que ya está anunciada, y te tienes que quedar en casa, te basta adorar en la intimidad. Esa es la única voz que nos tiene que interesar. Cuando yo veo que algunas personas no me quieren mucho, el Señor me dice, ¿no te basta con que yo apruebe tu corazón? ¿No te basta con que yo conozca tu corazón? ¿Y sabe qué me dijo? Yo no subí a la cruz para que te amen a ti, yo subí a la cruz para que me amen a mí. Y así es, al que tenemos que amar es a Él. Y si por una temporada nos toca ser pasajeros, solo veremos en el mejor de los casos algunos nubarrones por la pequeña ventana del avión. Y tendremos que confiar en el comandante que sabe lo que está haciendo. Mantener el rumbo como nos lo prometió. En otras temporadas quizás nos toque ser parte de la cabina de la tripulación, en algún ministerio, una familia, una empresa, liderando una célula, y ahí vamos a tener que confiar ciegamente en la voz del de la torre de control y seguir cada mínima instrucción. Vamos a ver la calma y la paciencia que tiene el controlador. Le dice al piloto, has perdido la pista otra vez. No te preocupes, vamos a empezar de nuevo. Ahora sube la nariz. Correcto, no te preocupes. Ahora yo soy tus ojos, todo va a salir bien. Vamos a intentar bajar de nuevo, conserva la calma. Y si no me sale, lo intentaremos otra vez, tenemos todo el día. Solo escucha con atención y ambos nos iremos a casa. Y hasta que por fin se escucha esa voz que dice, ya puedes aterrizar. Que Dios nos dé la gracia y la fe como personas y como iglesias para poder continuar volando cada día de nuestras vidas. Confiamos en que finalmente llegue ese día en que escuchemos esa misma frase de los labios del Señor. Piensa un momento, imagina ese día que el Señor te va a decir, bien hecho, buen siervo y fiel.
buen vuelo, ya puedes aterrizar. Finalizo recordándote los 4 principios que aprendimos el día de hoy. Primer principio: cada vez que tomamos cierto rumbo en la vida, en obediencia a Dios, será como tomar un vuelo, una ruta de vuelo. Segundo principio: como pasajeros nuestra visión siempre va a ser limitada. Tercer principio: si te subes al avión, no puedes sufrir o disfrutar, el rumbo no va a cambiar. Y cuarto principio: un piloto recibe indicaciones únicas y exclusivamente de la torre de control. Sin duda, queridos hermanos, el desafío para nosotros como iglesia es creer que Dios nos tomó como su pueblo, para que Él sea nuestro Dios, se manifieste en nuestras vidas apartándonos de las duras tareas de la esclavitud del pecado. Que sigamos la ruta que Él nos ha marcado y que no tengamos temor, que estemos firmes, que realmente estemos seguros de que somos salvos, sabiendo que Él pelea nuestras batallas y nos da la victoria para que tengamos paz, alabándole y reconociendo que Él es nuestra fortaleza, nuestro canto, nuestra salvación y nuestro guerrero. Exaltemos al que es digno de gloria y de honor. Que Dios bendiga su palabra, queridos hermanos, en el corazón de cada uno de nosotros. Vamos a orar. Inclina tu rostro un momento. Si este día, esta palabra que has oído aquí en tu corazón ha sido una palabra que ha tocado tu vida y tal vez tú nunca en tu vida has tomado la decisión de subirte al vuelo del Señor, tal vez este sea el tiempo de que te animes a subirte al avión de la ruta que Dios ha marcado para ti, para tu vida. Si nunca has recibido a Cristo en tu corazón, entonces ábrelo en esta hermosa tarde que Dios nos ha dado y repite esta sencilla oración para que tú puedas realmente cambiar de vuelo y subirte al vuelo correcto. Solo dile al Señor: Señor, yo sé que no he hecho las cosas como a ti te agradan y te pido perdón, Señor, por tantas faltas que he cometido a lo largo de mi vida. Estoy cansado de poder seguir sintiendo ese vacío en mi corazón. Señor, creo que Cristo vino a morir en mi lugar en la cruz del Calvario, que pagó por mis faltas, por mis pecados, que murió por mí y fue sepultado, pero al tercer día venció a la muerte y resucitó para darme una nueva esperanza de vida. Señor Jesús, en esta hermosa tarde yo abro la puerta de mi corazón y te pido que entres a morar en él